Hola, ¿cómo estás? Después de mucho tiempo retomamos los recorridos a viviendas y lo hacemos muy cerca del último que grabamos, en la cercana calle de Alfonso XII. Si no viste ese video, te recomiendo que lo veas, te voy a estar dejando el enlace en la descripción, porque se trata de un piso muy similar al que veremos hoy, en cuanto a tamaño, distribución, calidades de reforma, incluso tiene hasta el mismo precio. Sí que cambian un poco en el estilo de la reforma. Estamos en la calle de Alcalá, detrás de mí la emblemática Puerta de Alcalá y frente a nosotros el Parque del Retiro. Y ahora sí, subamos que el día está muy fresco. Hola nuevamente, ya desde dentro del piso y protegidos del frío. Antes de comenzar el recorrido, quiero darte una serie de datos de la vivienda que vamos a visitar. Se trata de una segunda planta exterior con 3 balcones a la calle y altura de tercero. Son 280 metros cuadrados construidos y consta de 3 dormitorios con baño en suite, más aseo de invitados y además un trastero de grandes dimensiones. Ahora sí, comencemos el recorrido. Aquí está lo mejor del piso. Imagínate recibiendo a tus invitados o disfrutando de momentos con tus seres queridos en este magnífico salón, con unas vistas espectaculares que luego veremos. Acá ya se ven algunos detalles de mucha calidad, como por ejemplo este techo con artesonado de escayola o las lámparas de techo a juego con las verticales que están en todo el perímetro, así como también estos radiadores de época totalmente restaurados en hierro. Y para disfrutar de las maravillosas vistas contamos con 3 balcones, de los cuales uno es un mirador. Y ya que estamos aquí, vamos a hablar también de la calidad de estas ventanas, que son de la marca alemana Kömmerling, con triple vidrio y con 2 cámaras de aire. Además, se han restaurado y recuperado las contraventanas tanto exteriores como interiores de madera, así que aquí tenemos la armoniosa unión entre la belleza de lo clásico y la eficiencia energética de lo moderno. Y otro elemento a destacar es esta chimenea realizada en mármol a medida, otro elemento clásico que no puede faltar en un piso de esta categoría. Pasemos a descubrir el comedor a través de estas 2 columnas de hierro. Es un comedor con capacidad para 6 personas y presidiendo la mesa encontramos este cuadro, que no es un cuadro al uso, sino que es uno de los televisores de frame de la marca Samsung que veremos también en otras de las estancias. Es una excelente solución para integrar este elemento con la decoración de la casa. Y desde el comedor también tenemos un acceso directo a la cocina. Una cocina que se presenta abierta, como viene siendo la tónica habitual de estos últimos años. Aunque si el comprador quisiera, aquí podría levantar un tabique que incluso podría ser un tabique de cristal. Y el elemento que más llama la atención en esta cocina es esta gran isla central, hecha en porcelánico titanium, un material que se caracteriza por ser muy suave al tacto y a su vez muy resistente, algo indispensable en encimeras. Otro elemento que estamos viendo últimamente en las cocinas, sobre todo cuando encontramos los fuegos en la isla, es el contar con el extractor de humos integrado en la propia isla, de modo que cuando lo necesitamos utilizar se eleva y cuando no lo estemos usando se vuelve a ocultar dentro. De esa forma obtenemos limpieza visual. También mencionar los frentes de armarios que son en madera maciza, en un tono muy agradable y todo hecho por supuesto a medida. Los electrodomésticos son de las marcas Siemens y Miele. Aquí por ejemplo tenemos en columna el microondas, la cafetera y el horno convencional. Luego por este lado tenemos la nevera y el congelador de gran formato. Y de este otro lado encontramos una vinoteca y el lavavajillas. Otro elemento muy destacable de esta cocina es la gran abundancia de armarios. Tenemos mucho espacio de almacenaje tanto en aquel lado como en todo este frontal, así como en la isla, en sus 2 lados. Y volvemos otra vez al recibidor, que es el centro del piso, para ya ir a la zona de dormitorios. Pero antes vamos a ver que aquí tenemos un aseo de invitados, convenientemente situado justo a la entrada del piso. Y aquí tenemos un armario ideal para los abrigos y para los zapatos. Anteriormente dijimos que son 3 dormitorios, cada uno con su baño en suite. Ahora mismo nos encontramos en el dormitorio principal. Los cambios que vamos a encontrar en los dormitorios están principalmente en la zona del cabecero y en este caso, por ser el principal, tenemos el mismo techo con artesonado de escayola que vimos ya en la cocina, en el comedor y en el salón. Y ya que estamos aquí con el mando a distancia del aire acondicionado, comentar también esta característica, que se trata de un aire acondicionado por conductos, pero con control independiente de temperatura por estancias.
Y en este baño del dormitorio principal no podía faltar otro de los elementos que más se está viendo en las reformas recientes, que es esta bañera exenta, como complemento de la ducha, que en este caso es con efecto lluvia. Además, por tratarse del dormitorio principal y de su baño, tenemos doble lavabo y se ha escogido para suelos y paredes porcelánico de gran formato en tonos claros. Y antes de continuar hacia los otros dormitorios, quiero resolver una curiosidad que muchos nos habéis manifestado en comentarios en los vídeos pasados. ¿Qué pasa que no hay bidet? Muchos habéis notado que en las reformas que enseñamos está la ausencia de este elemento. Y la verdad es que sí, es un elemento que cada vez ha ido desapareciendo y que prácticamente en las reformas actuales no se ve, a excepción de una ciudad española que por normativa lo exige. ¿Sabrías decirme cuál es? Déjanos en los comentarios si lo sabes. Continuemos. Continuamos hacia los dos dormitorios que nos quedan por ver, pero antes comentarte que aquí en el distribuidor tenemos también un cuarto de lavado con lavadora y secadora, y también mencionar que aquí encontramos un segundo acceso a la vivienda. Estamos entrando ahora mismo en el más pequeño de los tres dormitorios, pero que igualmente tiene un buen tamaño. Como comentábamos anteriormente, aquí encontramos el cambio principal respecto a los otros dos, y también aquí ya nos encontramos con un techo diferente. Y por supuesto, con su baño en suite. Continuamos hacia el último de los dormitorios. Nos encontramos en el último de los dormitorios. Fíjate aquí cómo han utilizado también otros materiales para el cabecero y además han jugado muy bien con la luz LED perimetral, que da un toque muy bonito, especialmente por las noches. También mencionar, importante, los armarios de gran capacidad, aprovechando la altura de techos, forrados en madera y hechos a medida, y además con iluminación automática interior. Y otro elemento que quiero comentar de la casa son los suelos de madera de 10 milímetros de grosor y en lamas extra grandes, combinando un formato lineal con la punta Hungría. Ya que hemos hablado también de los armarios, no quiero que se me olvide comentarte que en la planta bajo cubierta hay un gran trastero de 25 metros cuadrados. Así que ya no hay excusa, cabe absolutamente todo, desde los palos de golf, los elementos de nieve, la ropa de fuera de temporada, todo como complemento de mucho espacio de almacenaje que hay dentro de la vivienda. Hemos llegado al final del recorrido, pero nos queda un dato muy importante por dar, que es el precio de venta. Son 5.500.000 euros. Ahora sí, esperamos que el video haya sido de tu agrado, te agradeceríamos que nos dejes un me gusta. Si no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Es la única forma que tenés de enterarte cuando lancemos nuevos videos y ya sabes, te leemos en los comentarios. Nos vemos la próxima.